Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, bueno, continuando con la programación para este día, pues contamos con la presencia de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Así es que, Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchas gracias, encantado de estar acá. Una de las principales razones por las que muchas personas rechazan a Dios es por la cantidad de sufrimiento que hay en el mundo. Estas personas dicen, bueno, si Dios existiera, la tierra sería un mejor lugar. Después de todo, Él es el Dios Todopoderoso y si quisiera intervenir y evitar una guerra o quisiera evitar un gobierno opresor como el de Venezuela o simplemente impedir que abusen de un niño o de un anciano, Él podría hacerlo. Pero ¿por qué no lo hace? Y eso genera muchas dudas en el corazón de algunas personas. Pero cuando estudiamos la Biblia, vemos que lo que pasa es que la perspectiva de Dios es diferente, es más amplia, es mucho mayor. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en ti y el título de mi tema hoy es Cuando Dios se tarda. El apóstol Juan nos narra en el capítulo 11 de su Evangelio la historia de tres amigos íntimos de Jesús, Marta, María y Lázaro. Este último, Lázaro, se enfermó gravemente en su pueblo Betania y las hermanas mandaron a llamar de urgencia a Jesús, quien estaba, según la Biblia, en Jerusalén a unos pocos kilómetros. Ellas habían visto las maravillas del Señor, ya lo tenían en su casa, le invitaban a cenar con frecuencia, cuando pasaba por ahí se quedaba probablemente en casa de ellas y sabían que era un Dios, que era el Hijo de Dios y que era poderoso y confiaban en que Él sanaría a su hermano. Pero pasó algo bien inesperado, su maestro no apareció. No solo no apareció, sino que lo dejó morir. Y cuando llegó, ya llevaba 4 días de enterrado. Yo creo que la pregunta que yo me hubiera hecho como Marta o como María, sin negarte que con un poco de rabia, hubiera sido, ¿por qué el maestro salvó a tantos y no salvó a nuestro hermano? ¿Cómo es posible que nosotros que lo tratamos bien, que, mira, sanó hasta un montón de gente inconversa, gente que no era ni judía, gente que ni le seguían, y nosotros que somos judíos, que lo hemos seguido, que creemos en él, que lo hemos acogido en nuestra casa, no lo hizo? Creo que pudo haber generado bastante molestia en ellas, una batalla en su fe, en su corazón. Y pueden haber llegado a la conclusión de que no fue justo, pero hay que comprender la historia completa para entender lo que Dios quería hacer. Entonces te invito a ir al capítulo 11 del libro de Juan y voy a empezar a pasar por la historia. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Betania significa casa de pobres, la aldea de María y de Marta, su hermana. En el verso 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir, Señor, he aquí el que amas. O sea, ellas sabían que Jesús los amaba a ellos y amaba mucho a Lázaro. El que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús, o sea, la persona llegó y le dijo a Jesús, Señor, de parte de Marta y María te mandan a decir que urgentemente vayas para allá, por favor, es lo que yo me imagino, porque está muy enfermo Lázaro, está enfermo de muerte. Y Jesús le dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Un momento, una enfermedad que glorifique a Dios. O sea, va a pasar por una prueba especial. Esta va a ser una prueba especial para esta familia, para que Dios sea glorificado. Y la Biblia es tan hermosa. En la Biblia no hay desperdicio. Que como ya podemos anticipar el dolor que va a haber en el corazón de Marta y María, la Biblia nos aclara y dice, y amaba a Jesús, en el verso 5 a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, nos está diciendo, no crean que no fue por un problema de relación. Él tenía otro plan. Verso 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Le dijeron, Señor, es una emergencia, se está muriendo, ven pronto. Y él se quedó 2 días más en el lugar. Bueno, no solamente se quedó 2 días, se quedó varios días. Conversó con sus discípulos. En el verso 11 dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos un poco ingenuos dicen, ah, Señor, pero si duerme y descansa, va a sanar. Pero Jesús se refería a la muerte, pero hay una cosa hermosa en el Nuevo Testamento, que es que las personas que mueren en el Nuevo Testamento, Dios les llama dormir. Todos los creyentes que mueren en el Nuevo Testamento, la Biblia los llama que están durmiendo, no que están muertos, porque Jesús nos va a despertar. Y entonces Jesús le dijo, eh, en el verso 14, le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Qué interesante esto. Algo dramático pasa a nuestra visión humana, es una tragedia.
no para nosotros leer la Biblia, pero imagínate que tú fueras Marta, o imagínate que fueras un buen amigo de Lázaro, o el vecino de Lázaro, o de Marta y María. Es una tragedia lo que está pasando, el hombre se está muriendo y tú no sabes qué hacer. Pero Jesús dice, y me alegro porque por vosotros de no haber estado allí, y miren lo que dice, lo que aclara, para que creáis. Lo que Dios quiere es que nosotros creamos. Diciendo, mira, va a pasar por un momento difícil, pero después me vas a creer mucho más de lo que me crees ahora. Dios estaba alegre por su plan, por una oportunidad que tú y yo vemos como si fuera una tragedia. Por eso la Biblia dice en Isaías 55:8 que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y ni sus caminos son nuestros caminos, que así como está de lejos los cielos de la tierra, así están sus pensamientos de los nuestros. Solo vemos una tragedia, se está muriendo, vemos el corto plazo, lo inmediato, y somos humanos y tenemos que hacerlo así. Tenemos que llorar, tenemos que asustarnos, tenemos que buscar desesperadamente porque tenemos un límite. Es decir, el momento que muere, ya no se puede hacer nada, pero Dios no tiene esos límites. Es como la Sara dando a luz. No, no, ya pasó cierta edad. O cualquier persona en la Biblia que hemos visto los milagros dice, no, ya pasó el momento, ya pasó el tiempo, pero Dios todavía puede, o Jesús todavía pueden hacerlo. Entonces, y le dice, vamos otra vez vamos de regreso, ¿verdad? Y uno de los discípulos le dice, bueno, pero vamos y muramos con él. Fue Tomás, que tiene fama de ser el más incrédulo, ¿verdad? Vamos también, porque ellos le dijeron, Señor, te querían matar, vamos a regresar, vamos. Y, y él dice, bueno, vamos y muramos con él. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque nuestra visión es de muerte. Hay una tragedia, se está muriendo o ya se murió. Dios mío, ¿qué hacemos, pobrecito? Y ahora vamos a ir, vamos a morir también nosotros con él. Y Dios dice, no, espérate, no entiendes, vamos a ir allí y voy a resucitarlo, porque lo que yo creo no es tanto que ocurra algo, lo que yo creo es que tú creas. Porque Jesús le dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Dios hace muchas cosas porque Dios sabe que si somos suyos, si le creemos, que le seguimos, y tenemos fe. Somos poderosos instrumentos de bendición en la tierra. Pero fe en Él y creerle a Él. Entonces, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Yo no sé qué hizo Jesús, si se pararon en alguna parte, porque según la Biblia estaba relativamente cerca Betania de Israel, de Jerusalén. Y se esperó 2 días, pero cuando llegó, que debe haber tardado un día en llegar, serían 3 días. Pero algo más pasó en el medio que no se nos cuenta, porque dice que cuando Jesús llegó, ya tenía 4 días que estaba en el sepulcro, ya había muerto, lo ponen ahí con sus coberturas, con sus hierbas aromáticas, lo vendan, lo cubren y lo ponen en una cueva, básicamente. Dice acá, Betania está cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Un estadio son 185 metros. Entonces son 3 o 4 kilómetros cuando mucho. Dice, y muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, primero, era cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María no salió porque no sabía que venía Jesús. Marta le dijo a Jesús, Señor, ¿qué le hubiera dicho tú? Lo mismo que le hubiera dicho yo. Y lo que le dijo Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo creo que la manera más decente de decirle cómo nos hiciste esto, cómo nos dejaste, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Mi hermano ahora está muerto. Pero Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree, de nuevo, ¿ves? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay milagros o promesas que esperamos para un futuro y Dios las tiene listas para nosotros. Porque ella pensaba, no, claro que va a resucitar, él es un hijo tuyo, él te aceptó, él va a morir, él va a resucitar en el día final. Pero dijo, no, 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 yo estoy aquí presente, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, qué interesante frase, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjate que el énfasis de Jesús es todo el tiempo en creer. Muchachos, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros porque ahora vais a creer. Y luego dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Y luego le dice, no va a morir tu hermano. ¿Crees esto? Lo que él quiere es fe, lo que Jesús quiere es fe y lo que el diablo quiere robarse es tu fe también. Pero ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto fue y llamó a María a su hermana, ella fue a buscar a su hermana. María era más emocional, creo yo, y le dijo, el maestro está aquí y te llama.
Ella, cuando oyó, se levantó deprisa. María no fue como, no sabemos cómo llegó Marta, pero no hace énfasis que haya venido con prisa, pero María vino deprisa y vino a él. Y Marta parece que habló con él directamente, pero María se tiró a sus pies. En el verso 30 dice, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. O sea, él le habló a Marta, le dijo, ¿crees esto? Y Marta dijo, sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y se fue. Y él se quedó allí esperando. No sé qué estaba esperando. Yo creo que estaba esperando que viniera María. Y dice, entonces, cuando salió María corriendo, los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. ¿Verdad? Entonces la siguieron todos a ella. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Marta llegó y habló con Jesús. Y María también llegó y habló con Jesús y le va a decir las mismas palabras que Marta le dijo. Pero hay dos diferencias acá. María corrió al lugar con prisa, se apresuró. Y segundo, se postró a sus pies adorándole. Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras. Esta vez Jesús no le dice, yo soy la resurrección y la vida, crees, no le dice nada. Sino dice que el verso 33, que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, ven, Señor, ven y ve. Qué hermoso. Pareciera que el corazón de Marta, por supuesto, la amaba también, pero hay algo cuando vino María, cuando él vio la tristeza, el dolor de María, y se dio cuenta, wow, cómo están sufriendo, pero va a pasar algo maravilloso, pero entiendo su corazón. A mí me encanta pensar que aun cuando Dios te está llevando por una prueba y te está estirando tu confianza, ¿verdad? Te está retando para sacar lo mejor de ti, eh, aunque Él esté en ese proceso, Él tiene compasión de ti, Él entiende que tú estás sufriendo, pero dice, es que es mejor que la prueba permanezca, que la prueba continúe y que tú perseveres para que tengas una mayor fe, para que creas más, para que seas libre de cosas. Pero en ese tiempo Jesús no dice, no, no, tienes que pasar por el proceso, como un coach que pone a alguien a hacer ejercicio, no, tienes que fortalecerte, no, no, Él está ahí contigo también, entrenando, sudando, llorando. El verso 35 es el verso más corto de la Biblia. Juan 11:35 solo dice, Jesús lloró. Qué interesante, Jesús se estremece, se conmueve y llora. ¿Cómo es su corazón? Ahora bien, uno pensaría, bueno, pero ¿por qué llora si él sabe que va a resucitar a Lázaro? Pero yo creo que lloró, no sé, no puedo saberlo, pero una de las razones por la que pudo haber llorado es por empatía. Él vio el dolor de ellos y lloró con ellos. La Biblia dice que lloremos con que está triste, ¿verdad? Y eso fue lo que él hizo. Él sintió, wow, pobrecito, voy a hacer algo maravilloso. Y por eso se estremeció en espíritu, porque él sabía que iba a hacer algo maravilloso. Él sabía que iba a vencer, no la muerte la vencería en su propia resurrección, pero le iba a demostrar a ellos el poder y que esa gente iba a ser libre y que la gente se iba a convertir a él. Mayor cantidad de gente. Y eso hizo que se conmoviera y que llorara. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. O sea, dijeron los judíos, así como que, wow, cuánto le quería Jesús. Pero siempre aparecemos los que acusamos, y ahí me incluyo yo, lo que no entendemos. Porque si algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también algo, haber hecho que Lázaro no muriera. O sea, si esto hubiera llegado antes, no hubiera podido evitarlo. Bueno, yo creo que ese es el pensamiento que tenían todos. ¿Y por qué? Porque nadie se le hubiera imaginado jamás que Jesús podía levantar a un muerto. Jesús, verso 38, profundamente conmovido otra vez. Se estaba emocionado, conmovido en el espíritu, dice, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ok, acuérdense, igual que Jesús, ¿no? Era una cueva con una piedra típicamente redonda que la rodaban en un riel y trancaban. Perdón. Dijo Jesús, quitad la piedra, quita el obstáculo que me impide. Y qué interesante, no le dice, no la quitó él, no dijo, quítate piedra y no, la parte humana la hacemos nosotros, quiten la piedra. Y la respuesta de Marta, aunque había dicho que creía en él, es la misma que tú y yo. La hermana del que había muerto, Marta, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, ¿qué te pasa? Ni siquiera no es que se acaba de morir, porque apesta ya.
está empezando está putrefacto ya. Al tercer día ya empieza a descomponerse todos los intestinos, todo el estómago, toda la parte estomacal, es lo primero que empieza a pudrirse. En aquellos tiempos, algunos judíos creían que el alma de la persona rondaba el cuerpo, estaba todavía, digamos, vagando en el mundo natural, aunque era invisible, por 3 días. Entonces muchos teólogos piensan que Jesús quiso esperar justamente hasta el cuarto día para traer a Lázaro otra vez a la vida y todo el mundo pudiera entender que no se refería a que el alma estaba por ahí y él la puso, sino que él venció completamente la muerte, que su alma ya había partido. Y Jesús le dice a ella, porque Jesús habla realidad y nosotros oímos la mitad porque es tan grande la realidad, tan maravillosa que no podemos creerla. Ella dijo, yo creo en ti, por supuesto que creo en ti, pero un momentito, pero tiene 4 días, ya huele más y el Señor ya hiede. Y la respuesta de Jesús es, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Wow. No te he dicho que si crees, ¿verdad? Me alegro por vosotros, vamos a ver a Lázaro, me alegro por ustedes que esté muerto porque vais a creer. Todo aquel que cree en mí tendrá vida eterna. ¿Crees esto? Y ahora le dice, no te he dicho que si crees, la está regañando, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía, o yo sé, que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. En otras palabras, para yo darte gloria a ti. Yo te doy gracias aquí delante de todos, pero Jesús tenía tanta comunión con Dios que no tuvo ni siquiera que orar. Él no dijo, Señor, te pido que Lázaro sea resucitado, sino que le dio las gracias, porque ya en la comunión que tiene con el Padre, ya había pedido todo lo que él quería pedir, o estaba listo para obedecer más bien todo lo que el Padre le había dicho. Este deseo de levantar a Lázaro venía del Padre. Y Jesús le dice, te doy gracias por haberme oído. Y yo sé que tú me oyes, no te ni siquiera para qué decírtelo públicamente, nuestra relación es íntima. Pero lo digo por causa de la multitud, para que ellos también crean, para que ellos entiendan que tú me has enviado. Entonces él no oró ni dio gracias. Y eso es muy común en Jesús. Cuando multiplicó los panes y los peces, él no oró por los panes y los peces, él los bendijo, los partió el pan y empezó a darlo y dijo, entréguenlo. Solamente el dar las gracias, al bendecir algo y dar las gracias, ya fluye. Si está bendito por Dios y Dios da las gracias, Jesús da las gracias, esto ocurre. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Ok? Pegó un grito fuerte y el que había muerto salió. Había muerto. Qué hermoso, ¿no? Atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadle ir. Y el poder de Jesús es tan grande que yo pienso que dijo, Lázaro, sal fuera, porque si solamente dice, sal fuera, y hay 5 muertos más en la tumba del lado, se levantan todos y quiere levantar solamente a uno. Entonces, ¿qué podemos aprender hasta ahora de esta historia maravillosa? Bueno, Dios puede tardarse, pero su tardanza la usa para glorificarse. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y Él se retrasa. ¿Por qué? Porque demuestra que hay algo mayor todavía. O sea, él va a ser glorificado. El Padre y el Hijo fueron glorificados. Si Él salva a Lázaro en vida, lo sana de su enfermedad, bueno, le hubieran dado las gracias, pero nunca hubiera sido tan poderoso. ¿Usted puede imaginar cómo eran estas mujeres después? Te puedes imaginar la vida de ellas dos después y la vida de Lázaro después. O sea, Dios venció la muerte, me salvó a mi hermano, lo vi, lo enterré, lo cubrí con vendas y pasaron 4 días ahí. Cuando entré a verlo, a ponerle nuevas hierbas, porque para eso son las hierbas, para que no huela mal, ya olía mal. Y no es que estaba el espíritu dando vueltas porque no habían pasado 3 días, habían pasado 4 días. Sin embargo, este hombre solamente dijo, ven fuera. Y él se levantó entre los muertos. Entonces Dios puede tardarse, pero se tarda para glorificarse, para demostrar que Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, Dios también puede tardarse para transformarnos, para llevarnos a algo mejor. Imagínate, yo creo que estas mujeres más nunca en su vida tuvieron miedo, tuvieron dudas, tuvieron preocupaciones, porque el Altísimo, vieron en su propia sangre el poder de Jesucristo. Una cosa importante, ¿se acuerdan que les dijo y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro? El hecho de que Dios se tarde no significa que no te ame.
Dios se puede estar tratando contigo porque te está puliendo, te está sacando músculo, te está animando, como aquella historia de empujar la piedra, ¿se acuerdan? Que le he contado aquí un par de veces. La persona que Dios le manda empujar una piedra grande, el tamaño como de una habitación. Y esta persona empuja, empuja, todos los días se dedicaba a empujar. Y cuando pasa el año, Dios regresa y le dice, ¿cómo te va? Y me dice, pésimo, malísimo, no puedo mover ni una pulgada, ni un centímetro he movido la piedra. Y Jesús le dice, ¿y quién te dijo que yo quería mover la piedra? Yo solamente quería que te fortalecieras. Tú tenías asma y ahora estás sano. Tú eras débil y ahora eres fuerte. Tus músculos se han fortalecido. Tu carácter se ha fortalecido. Entonces, que Dios se tarde no significa que no te ame. El más, él te está bendiciendo con ese proceso. Nos está bendiciendo con los procesos que estamos viviendo. Nada se sale de su control. Ni siquiera la enfermedad ni la muerte. Nosotros todos tenemos una fecha de caducidad, una fecha de expiración, y Jesús sabe cuál es. Y Él tiene planes para ese día, tiene planes anticipados para que logres cosas antes de ese día. Ni siquiera la enfermedad y la muerte se salen del control de Dios. Por eso dice la palabra que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados y que ni siquiera un pajarito se cae muere sin que Dios lo permita. Otra cosa que podemos aprender de esta simple historia es que podemos confiar. Podemos confiar, porque eso es la fe, ¿no? Generalmente nuestra fe sufre porque queremos confiar, confiamos hasta donde nosotros entendemos que es posible hacer algo. Pero, pero una fe mayor es la que entiende. Es como la de Abraham que fue a matar a su propio hijo Isaac. Dice, no sé, yo este fue mi hijo, finalmente me lo diste, tú me lo diste, pero si tú me dices que lo mato porque tú me lo vas a resucitar. Porque Él va a ser el padre de mis generaciones. Entonces nosotros podemos confiar porque Él tiene soluciones inimaginables. Cuando tu mente y la mía dicen, Dios mío, se acabó, ahora sí, estoy fregado, ya no hay más nada que hacer, este negocio no lo levanta nadie, o yo me voy para la calle, me quedé sin casa, o este matrimonio no tiene manera de sostenerse, o mis hijos ya no lo soporto, o mi hija ya no va a volver porque se descarrió, o este trabajo no lo aguanto. X. Cuando nosotros pensamos que ya no hay solución, Él tiene soluciones inimaginables. Tus pensamientos no son nuestros pensamientos. La palabra dice que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y otra versión dice de aún de lo que imaginamos. Otra cosa interesante, hay promesas que tienen un efecto inmediato. O sea, Marta pensaba, le dice, sí, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, el día final. Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, yo estoy aquí. Lo que tú piensas que va a pasar en la vida eterna, va a pasar ahora. Muchas veces la fe nos hace trabajar en futuro, aguantar ahora por algo que va a venir después. Y eso nos hace tener una firme ancla de nuestra alma, perseverar porque va a llegar ese día. Pero a veces al revés. A veces pensamos que venga en un futuro y Dios nos lo da hoy mismo. Por eso tenemos que estar atentos a las bendiciones que tenemos hoy. Porque a veces estamos tan preocupados por lo del mañana que nos perdemos lo que tenemos ahora. Hay promesas que tienen efecto inmediato. Yo me he dado cuenta que hay cosas por las que yo he orado que de repente están ocurriendo y ni me he dado cuenta con mis hijos, con sus vidas, con proyectos, etcétera. Ahora, una cosa que me interesa también, me atrae mucho, otro punto, nuestro llanto y nuestro sufrimiento estremecen al Señor. O sea, el Señor no nos deja. Él no es insensible y dice, bueno, tienes que pasar por aquí, mano, y así pasa, aguántate. Es como nosotros con nuestros hijos. Si tu hijo ha tomado decisiones incorrectas, si se metió en drogas y tienes que hacer una intervención y lo metes en un centro de recuperación, tú sabes que te está pasando, tú sabes que le está sufriendo y tú estás sufriendo desde afuera. O si tomó pasando por un divorcio uno de tus hijos, o está enfermo un familiar tuyo, tú sufres con él. Bueno, Jesús es igual. Él nos dice, bueno, esto es un proceso, aunque Jesús tiene la solución, él dice, no, este proceso lo vas a sufrir y vas a ser sano. Pero Él está con nosotros en el proceso, está sufriendo. Fíjate que acá Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero Él entendía que ellas no comprendían eso y eso le causaba tristeza. Y Jesús lloró por lo que iba a hacer. Es impresionante el corazón, el amor del Señor, como no se separan nunca de nosotros. Cuando Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no es una afirmación teórica ni una metafórica, es real. Él está sufriendo con nosotros, aun cuando Él te permite que pases por una prueba por tu bien. Cuando tú estás sufriendo porque no entiendes la prueba, Él está sufriendo contigo. Y cuando tú tienes fe y dices, es que Dios me va a sacar adelante, Él se regocija porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo agradamos porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Otro punto importante, Jesús ignora a los críticos, ¿verdad? Este que dijeron, no, no podía, este que abrió los ojos del ciego, pudiera haber hecho algo por él. No dice que Jesús le respondió nada, sencillamente los ignoró. Jesús hizo un milagro mucho más grande que me imagino que los hizo cambiar de opinión después que lo vieron.
Otra cosa importante, su comunión con Dios es tan grande, con el Padre, que él no tuvo que orar. No vemos que decía, Señor, te ruego que levantes a Lázaro. No, ya eso estaba pedido. Por eso él venía con tanta confianza. Él venía porque él sabía que ya Dios se lo había concedido. Entonces le dice, te doy gracias porque tú me oyes. Bueno, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo digo para que ellos que están aquí crean que tú me has enviado. O sea, para que cuando ellos vean esto sepan que es de ti, pero que es a través de mí. Es tan espectacular este pensamiento. Es tu gloria, es tu deseo, pero tú lo haces a través de mí, que soy tu hijo. Yo quiero que ellos crean en eso. Entonces, te doy las gracias, porque ¿por qué lo hace? Él no vino con la petición en ese momento, él ya le había hecho en la intimidad y a Dios se lo había concedido. Entonces él viene con la certeza de que va a ocurrir porque ya Dios le dijo que sí. Y una cosa pues simple y obvia de toda esta narrativa es que Jesús es el Señor de todo. No hay nada y nadie que se compare a Él. Él tiene un señorío absoluto del universo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre reyes, sobre la maldad, sobre Satanás, sobre los ángeles, es autoridad, es mayor que todo nombre que se nombra. Dios no se tarda para hacernos sufrir. Él sabe, Él sabe lo que puso en ti, lo que puso en mí y lo que necesitamos desarrollar para cumplir el propósito para el que fuimos creados. Debemos tener sumo gozo, dice Santiago, al estar en varias pruebas, entendiendo que sus planes son de bien y no de mal. O sea, si logramos entender en medio de la dificultad que Dios está con nosotros, que Él quiere lo mejor para nosotros, que esto está, que todas las cosas juntas obran para bien, Romanos 8:28, de los que le amamos a Él, entonces podemos estar en paz aún en medio de la dificultad. Y lo vemos con Abraham, que tardó muchos años para tener a Isaac, con José, que estuvo preso y estuvo de esclavo, con Moisés, que pasó 40 años en el desierto, con Josué, que pasó esos 40 años con Moisés en el desierto, pero sin salir de la presencia de Dios, con Ruth, con el rey David, que ya sabía que iba a ser rey, había sido ungido como rey y tuvo que huir de Saúl, incluso bendecir a Saúl sin dañarlo porque no era el momento, con Pedro, que pasó por todo el proceso de negarlo y todo, hasta que después fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es cuando explota la iglesia de Cristo y viene Pedro, Juan, y luego aparece también Saulo de Tarso o Pablo. En fin, eh, es bíblico. Hay un proceso. Cada persona que ha hecho algo grande en la Biblia ha pasado por un proceso. Y ese proceso es incómodo, ese proceso puede ser doloroso, ese proceso puede afectarnos, pero Dios va con nosotros. Él va llorando en el proceso, nos va acompañando, nos va animando, nos va alentando, sabiendo que el resultado final es mejor y que nos vamos a alegrar. Como dice Jesús, como cuando una mujer va a dar a luz, ¿verdad? Que tiene los dolores de parto y llora y se queja y grita, pero cuando ve el gozo de tener un bebé, ya no le importa lo que sufrió, se da cuenta que valió la pena. Cuando Dios retarda el proceso es porque nos está llevando a algo mejor. Nosotros no lo estamos viendo porque nos parecería imposible hasta que sucede. Imagínate, como te dije antes, la vida de Lázaro antes y después. Yo pienso que estas mujeres ya no conocían el miedo, sino que confiaban en Dios. En otra oportunidad Jesús hizo algo parecido. En una oportunidad estaba en un bote con sus discípulos y vino una gran tempestad. Eso está en Marcos 4, 36 al 41 por allí. Y dice que él estaba en la popa durmiendo. Todo el mundo estaba desesperado porque, imagínense, pescadores asustados. Así sería la tormenta que se levantó repentinamente, que obviamente era Satanás, porque él iba a ir a librar al endemoniado de Gadara. Cuando llegó a la costa, eso fue lo que hizo. Pero qué interesante que era tan fuerte y que dice que echaba las olas en la barca de tal manera que se estaba negando. Y para que pescadores acostumbrados a pescar de noche tuvieran miedo y le digan, Señor, no tienes cuidado de que perecemos, no ves que nos vamos a morir. Eso somos nosotros. Eso es Marta y María en el largo plazo. No ves que se va a morir mi hermano. Y estos son en la barca viendo la situación, viendo las olas, viendo lo natural. No ves que nos vamos a morir, no te importa. Cuando dice no tienes cuidado, está diciendo no te importamos. Porque Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal, estaba tan agotado que estaba descansando. Acuérdense que era Dios, pero también era 100% hombre. Dice que levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y su pregunta me impacta. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Yo creo que yo a veces vivo amedrentado, a veces me levanto en la madrugada amedrentado por los retos de la vida. Y creo que a Dios no le agrada eso. Él se enojó, le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Yo siempre digo que es como cuando tienes un hijo que está molestando en el bullying, uno más chiquito que él, tú dices, pero defiéndete, puedes aprender, tú puedes hacerlo, no tienes que estar asustado, tú no tienes por qué vivir asustado. ¿Cómo no tenéis fe? Le pregunta.
Y dice la palabra que tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? O sea, ellos se preguntaban, aunque habían caminado con Jesús, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es, así somos. Nos asustamos, pero mi oración hoy y un poco el mensaje para mí y para ti de este día es aprendamos a creer en Jesús. Aunque tarde, aunque las cosas pareciera que las circunstancias se empeoraran, Él está obrando, Él tiene un plan, Él está con nosotros, Él es soberano, Él no se aparta, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que la evidencia principal de que Dios está en tu situación se confirma cuando aquello por lo que estás pasando o por lo que estás creyendo es absolutamente imposible sin Él. Yo tengo algunas situaciones ahorita en mi vida que digo, si no es con Dios, es imposible. Bueno, también he aprendido que prácticamente nada bueno en mi vida puede venir fuera de Él. Pero hay circunstancias que tú dices, yo tengo este sueño, pero este sueño puede pasar solamente de una manera, si Dios interviene. Esa es la marca de que estás esperando algo de Él. Si tu sueño es algo que con astucia y con esfuerzo tú puedes lograr por tus propias cuentas, entonces no es un sueño de Dios. Yo creo que el mensaje final es, no tratemos de evitar las pruebas, ni siquiera perdamos el tiempo orando para salir de ellas. Es mejor asegurarnos que la incomodidad, el esfuerzo, el sufrimiento sean útiles para después, que sirvan para algo, que nos enseñen la lección y que cumplan su propósito. O sea, que el proceso que estás viviendo no se desperdicie. Que tú digas, este proceso, déjame aprender, Señor, para que no tenga que repetirlo nunca. Déjame aprobar el examen para que nunca tenga que repetirlo. Recuerda que aunque a veces parece que Jesús se tarda, la verdad es que Él siempre llega a tiempo. ¿Por qué? Porque es su tiempo. Si tienes un jefe y, y tú le dices, y tú piensas, me nombro a las 9 y te paras allí a esperarlo y él no viene, tú no puedes decir que él no llegó a tiempo, porque el jefe es él. Ahora, si él pone la reunión a las 9 y te dice, vente a las 9 de la mañana y él no se aparece, él no ha llegado a tiempo. Pero nosotros no podemos ponerle un tiempo a Dios y luego cuando Él no lo cumple decirle que Él está siendo impuntual con nosotros. O llegaste tarde porque yo dije que la semana que viene a las 7 de la mañana del día lunes iba a pasar esto y no pasó. Él es el Señor. Él es el Rey. Él se maneja según sus tiempos. Entonces, aunque pareciera que esté llegando tarde, la verdad es que Él siempre llega a tiempo porque es su tiempo. Así que te invito a que no se desanime, perdón, tu corazón y que tomes aliento. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir. Eh, de nuevo, toma aliento, que tu corazón se aliente y que Dios te bendiga. Gracias.